Mis hermanos, muy buenos días. Qué gusto volver a verlos, no por una pantalla, poderlos ver cara a cara, poderlos abrazar, saludar. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Y mis hermanos, tenemos un propósito en común cada vez que nos reunimos y abrimos las escrituras juntos. Y hay algo totalmente diferente de lo que tal vez usted hace cada mañana en su casa, cuando abre la palabra y deja que el Señor le hable. Claro, es absolutamente necesario, edificante, pero cuando nos reunimos, hace ya años, le enseñábamos a los niños que cuando nos reunimos hay un banquete donde todos los que estamos aquí disfrutamos juntos y somos participantes, porque el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros cuando estamos juntos, cuando compartimos juntos, y tanto el que expone la palabra como el que la recibe está realizando un ministerio para la edificación del otro y para la edificación de sí mismo. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos, pero antes hay un versículo que a mí me viene dando vueltas hace tiempo, desde el año pasado, sobre el propósito de por qué predicar, para qué abrir juntos la palabra. Está en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. 3, leamos desde el 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es el consejo de Pablo a Timoteo. Para que Timoteo avive el fuego del don de Dios que está en él. Porque la realidad es que el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Y hay un propósito, Pablo dice en primera de Timoteo, de la instrucción, y es que amemos más a Dios. Nos reunimos y todo lo que hacemos y todo lo que el esfuerzo que significa estar aquí tiene un enfoque, y es que usted y yo conozcamos más a Dios y juntos le amemos más, dependamos más de Él, le reconozcamos más. No se trata solamente de saber más datos y cosas acerca de Dios, sino de intimar más con Él. Y ese es el propósito por el que estamos esta mañana. Entonces yo quiero que, fíjese, hemos venido estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo a capítulo, no versículo a versículo, sino tomando una idea, y esa serie tiene que ver con un nombre proclamando el reino de Dios. Y ya la última vez que nos vimos, hablamos en Hechos 24, 23 y 24, y hoy vamos a hablar un pasaje de Hechos 26, entonces lo invito a Hechos 26. Acuérdese de todo lo que está pasando aquí. Y antes de leer los versículos, algunos versículos de Hechos 26, quiero que se pregunte cómo está su grado de locura. Si usted tal vez ha ido al doctor, al psicólogo, al psiquiatra, ¿cómo lo ha visto? ¿Está usted bien?
o el psicólogo o el psiquiatra se han dado cuenta de que por ahí hay un tornillo flojo. Quiero que lo piensen, porque mis hermanos, la locura en la historia de la humanidad siempre se ha definido según la gran mayoría, según cómo se hacen las grandes mayorías. La gran mayoría juzga como locura a los que no hacen o no hacemos las cosas que normalmente hacen el resto de la gente. Entonces, si lo clasificamos así, usted y yo, como cristianos, y el mismo Jesucristo, fueron calificados como ¿qué? Como locos. Como locos. Y usted ve a lo largo de toda la Biblia, desde, bueno, Adán, Noé, Abraham, Jacob, José, Samuel, David, en algún momento, y es una característica en común de ellos, fueron tenidos como locos. Imagínese a un hombre que empieza a hacer un barco en la mitad de una tierra muy lejos del mar en ese momento, y que empieza a hacer un barco y empieza a guardar animales. No habría otra calificación en el momento que decirle, este hombre le falta un tornillo. O imagínese usted a un hombre como Abraham, que a los 100 años está buscando tener un hijo con una esposa llamada Sara que tiene 90 años y dice, voy a tener un hijo. Dios me lo ha dicho. ¿Cómo lo llamaría usted? Tal vez diríamos también que está loco. Y Hechos 26, les dije, Hechos 26. Vamos a leer 2 versículos para empezar. Versículo 24 de Hechos 26. Pablo está de alguna manera preso, está esperando un juicio que se ha prolongado, va delante de varios, digámoslo así, jueces, tribunales. A lo largo de 2 años no se define nada, y en este momento está delante de 2 personas, 2 autoridades de la Judea del siglo I. Uno es Festo, que era la parte romana de la autoridad, y el otro es Agripa II, que de alguna manera es la parte judía, si se pudiera decir así. Es un rey títere de Roma, pero que por circunstancias políticas y por circunstancias burocráticas terminó siendo rey, reemplazando a su padre. Acuérdense que su padre había muerto en Hechos 12 comido de gusanos. Estamos hablando de esa dinastía de Herodes que es tan particular. Y Pablo se presenta delante de Festo y de Agripa. Festo está encartado con Pablo, porque él tiene que llevarlo a Roma y tiene que describir los cargos, eso habla Hechos 25, los cargos de los que se acusa a Pablo. Y él no los tiene muy claros porque él era seguramente un romano, la historia no nos dice mucho de Festo. Y él decide llamar a Agripa y a la hermana de Agripa, que se llama Berenice, y les dice, oiga, ayúdenme por favor, ustedes que saben de cómo son las cuestiones judías de la ley y de lo que habla este hombre, porque este hombre yo no le entiendo lo que me dice. Este hombre habla de un Señor Cristo que murió, pero que después resucitó. Para Festo no le cabía en la cabeza, en su mente romana o de filosofía griega. Entonces llama al rey Agripa. Y Pablo aprovecha de que lo están escuchando Festo y Agripa para mostrarle el evangelio. Él se dirige a Agripa. El enfoque de su predicación, que es al mismo tiempo su defensa, es Agripa. Y él básicamente lo que va a dar es su testimonio. ¿Quién era él? ¿Qué le pasó a él cuando conoció al Señor Jesucristo? Y ahora, ¿quién es él? Al oír el testimonio de Pablo y que Pablo dice, oiga, yo sigo a Cristo que murió, versículo 23, allá atrásito, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese es el final de la predicación de Pablo. Y aquí está la respuesta de Festo y me parece a mí de Agripa también. Dice versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa,
Acuérdese que él está predicando el evangelio en su defensa. Festo a gran voz dijo, ¿qué dijo? Estás loco. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y le pregunto, ¿usted está loco o habla palabras de verdad y de cordura? Y este podía ser el nombre para el mensaje de hoy. Palabras de verdad. Pero a la luz de los que no conocen a Cristo, estas palabras, ¿qué son? Una locura total. Una locura total. Entonces, no es de sorprenderse, y no se sorprenda, por favor, mi querido hermano, de que todo el que no conoce al Señor vea en lo que usted habla, en lo que usted decide, en lo que usted planea, en qué invierte su dinero, en todo lo que usted realiza en su vida cristiana, locuras. Locuras. Y Pablo es simplemente un ejemplo más de un creyente que es calificado por el mundo como ¿qué? Como loco. Porque ¿quién está calificando aquí a Pablo como loco? Bueno, directamente Festo, pero su predicación iba enfocada a Agripa. ¿Y quién era Agripa segundo? Usted tal vez ha oído ese nombre, Herodes, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es una familia que está a lo largo de los evangelios y del libro de los Hechos. Entonces, ¿por qué el Señor pondría a esa familia, la familia de Herodes? Entonces, el primer Herodes, Herodes el Grande, acuérdese, fue el que mandó la matanza de los niños. Él ya era un viejito cuando pasó eso, pero él estaba muy asustado y muy pendiente de quién se proclamaba rey. Y no fue al único, a los niños no fue a los únicos que mató. Intentando matar al rey, acuérdese, Navidad con los Reyes Magos que van, se presentan de él, le preguntan, y él dice a sus sabios, oiga, ¿quién sería el rey de Israel? Y ellos le dicen, el profeta ha dicho que el rey nacería en Belén y que era el tiempo en que naciera el rey. ¿Qué hace Herodes? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años, pero el Señor Jesucristo fue de alguna manera librado sobrenaturalmente por el anuncio de los ángeles a su padre José. Después viene otro Herodes conocido de todos, el que le mochó la cabeza a Juan el Bautista, es uno de los hijos de Herodes. Esta gente, esta familia es una locura completa. Después, otro de los hijos de los nietos de Herodes ya. Este sería el que le cortó la cabeza a Judas, el que estuvo en audiencia con el Señor Jesús en su juicio. Pero después un hijo, un sobrino de él, Herodes Agripa I, le corta la cabeza a Santiago, a Jacobo, y manda a apresar a Pedro. Lo tenemos en Hechos 12, lo estudiamos, cómo muere este rey. ¿Cuál era la característica de todos estos reyes? El rey Herodes Agripa II, el que tenemos aquí, se habla mucho de él. Se habla mucho de él, no en la escritura, sino en fuentes históricas. Y nos dice que Herodes Agripa había llegado al reino muy joven, había tenido una cantidad de problemas, no solo con la bebida, era un tipo de alguna manera muy cruel, había hecho muchas cosas. Entre esas cosas, la mujer con que estaba en ese tribunal se llamaba Berenice. Era la hermana, pero también era la amante. Herodes era Agripa II, era amante de su propia hermana. Era amante y fue amante reconocido de su propia hermana, aunque tenía una reina, aparentemente fue amante de su hermana. Entonces, fíjate, ¿quiénes están calificando de locura lo que hacen los creyentes? Personas que creen que están, ¿qué? Cuerdas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Creen que están cuerdas
y juzgan lo que hace Pablo, lo que hacen los creyentes a la luz de lo que ellos mismos hacen. Fíjese, ahí atrásito en Hechos, versículo 26, aquí mismo, cómo llegan ellos a la reunión, versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, perdón, estoy en capítulo 25, versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Y me llama la atención la palabra que pompa. ¿Sabe qué quiere decir la palabra pompa? Pues más allá de toda la organización logística para que llegara, imagínense, es como si llegara el presidente Duque a este lugar. ¿Cómo llegaría? Lo notaríamos tal vez horas antes con una comitiva que llegaría a mirar el sitio, a ver si era seguro, después llegaría otra comitiva, después llegaría el mismo presidente lleno de guardaespaldas. A eso le llamamos pompa. Pero Lucas utiliza la palabra pompa aquí para hablar de fantasía, porque finalmente todo eso es una fantasía. Delante de Dios todo ese lujo, toda esa aristocracia, todo lo que está pasando ahí es algo que está en la mente de Agripa. Él se cree que importante. ¿Por qué? Porque la gente lo trata como importante. Pero realmente una persona sin Cristo, una persona que no tiene al Señor, ¿realmente tiene una importancia mayor que los demás? De ninguna manera. De ninguna manera. Es una fantasía ese concepto equivocado de que él era superior a los demás. ¿Qué es lo que pasa aquí con Agripa Segundo, y hablando de toda la historia de Agripa, él, como lo dice Pablo a Timoteo, era un hombre amador de sí mismo, ¿sí o no? Y esa es una característica de los cuerdos de este mundo. En toda la ideología que nosotros tal vez somos, de la cual somos bombardeados día a día, le están diciendo a usted que se ame a sí mismo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Que usted es supremamente valioso por lo que es, que no importa Dios ni Cristo en su vida, que usted es supremamente valioso por lo que es, y usted puede alcanzar, no sé, llamémoslo éxito, era otro concepto equivocado que tenía Agripa del éxito, que era ver la realidad como si él fuera el más importante, el primero, con un ego absolutamente alto. Desde esa perspectiva, los no creyentes y nosotros éramos ¿qué? Parte de ellos. Hay un versículo en el libro de Efesios. Yo no lo tengo acá, no lo anoté, pero lo podemos buscar. Efesios 4:17. Puede ser. Efesios versículo 4, capítulo 17. Vamos a mirarlo, Efesios 4:17. Fíjate lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? ¿En qué andábamos nosotros? ¿Y en qué andaba Agripa II? En la vanidad de su mente. Eso el mundo le llama cordura, el sistema mundo le llama cordura. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Y qué características tienen estos cuerdos? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay una diferencia, mis hermanos, entre los creyentes y los no creyentes, y la podemos definir en qué es locura y qué es cordura. Ellos ahora nos ven como ¿qué? Como locos,
Pero la realidad bíblica es que ¿quiénes son los verdaderos locos? Los que no conocen al Señor. Los que no conocen al Señor. Porque Pablo le responde a Agripa, yo hablo palabras de ¿qué? De verdad y de cordura. ¿Y Pablo qué era lo que hablaba? La palabra de Dios. Pablo, él había sido un cuerdo a los ojos del mundo. Acuérdense que el testimonio de Pablo es que, bueno, miren, yo en un tiempo perseguía a los que seguían a Cristo. Siempre ha sido su testimonio. Yo era un religioso sumamente dedicado, consagrado, comprometido con la religión, pero algo me pasó y algo nos pasó a cada uno de los creyentes, que nos pasó de ver la vida de una manera a verla de otra totalmente distinta. Y el Señor le llama a eso, por medio de Pablo en la primera epístola a los Corintios, la locura de ¿qué? Acuérdense, de la predicación. Pablo mismo llama a lo que la manera, el diseño de Dios para que las personas fueran convertidas, la locura de la predicación. Porque muchos en la antigüedad y hoy quieren conocer a Dios a través de su propia sabiduría. ¿Se ha dado cuenta de eso? Todo el mundo quiere conocer a Dios, aún los ateos, a través de su propia sabiduría. El ateo dice, bueno, yo me relaciono con Dios negando que Él existe. Esa es mi relación con Dios y eso aún pasa entre los seres humanos. Alguien simplemente por una ofensa grande que le ha hecho una persona, aunque claramente existe. Y eso pasa con el ateo. Muchos a través de la sabiduría humana quieren relacionarse con Dios y dicen, bueno, Dios sí, tal vez existe, yo no lo sé, pero tampoco lo puedo negar, lo que llamamos hoy los agnósticos. No sé si existe, tal vez sí, pero lo voy a tener allá lejos, no me importa, lo voy a tener lejos y si algún día lo necesito, pues lo buscaré. Y los corintios, allá en Primera de Corintios, hablan claramente de tratar de buscar a Dios por la sabiduría humana. Por eso la palabra de la cruz, dice Pablo, para ellos es una locura. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, la palabra más clara que locura sería una tontería. Para los gentiles es una tontería. ¿Por qué? Porque ¿qué habla la palabra de la cruz? Que un hombre judío hace 2000 años vino a la tierra, vivió en ella, enseñó cosas supremamente hermosas acerca de Dios, pero la historia dice que ese hombre murió y muchos dicen que resucitó, dicen ellos, muchos dicen que resucitó. Eso para la mente a veces no es codificable. No es codificable. ¿Cómo así que un hombre que no conozco, que vivió hace 2000 años, es el que me trae salvación? Lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, es que, de acuerdo, no es codificable. Se necesita que haya un cambio en el chip del corazón que ni siquiera nosotros podemos hacer, que lo llamamos fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Y es un regalo que se le ha otorgado a cada uno de los creyentes, la fe, para que deje de ser el cuerdo del mundo para volverse un loco para Cristo. Y yo quiero, esta es la primera parte de la enseñanza para hablar de la locura. Ahora sí, ¿usted es un loco o no? Amén. Estamos locos a la luz del mundo y todo lo que hacemos, porque es una locura que alguien se guarde para Cristo. No es una locura en este mundo que una niña o un joven lleguen hasta el matrimonio vírgenes sexualmente. Usted lo pregunta allí en la calle y le van a decir, eso es una tontería. Eso es una locura. No es una locura que personas abandonen su tierra de origen y vayan a predicar en las selvas. Hay un llamado del Señor.
Las personas ven eso como ¿qué? Como una locura. Muchos ven hoy el matrimonio y en este siglo XXI muchos ven el matrimonio y en la cordura de las personas, el matrimonio, ya aún el matrimonio, se ve como una locura. Muchos ven que rechazar el comportamiento sexual desviado es una locura. Entonces somos claramente calificados como ¿qué? Como locos a la luz del mundo. Pero el Señor nos dice que si estamos locos es porque Dios también está loco. Si ha visto en la palabra que Dios hace cosas que parecen una locura, la más grande de ellas, enviar a su propio hijo a morir por toda una humanidad que no hacía sino blasfemar de ella, blasfemar de él. Toda una humanidad que era enemigo de él. Es una locura completa. Y quiero que miremos ahí mismo en el libro de Hechos 26, llamémoslo así, 3 locuras de Pablo. Y nos llevemos de ahí, 3 locuras de Pablo que finalmente Festo calificó como locura, pero mira qué fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se encontró con el Señor Jesús e inmediatamente hubo un cambio drástico en su vida. E inmediatamente se inició un cambio progresivo en su vida. 2 cosas pasan al tiempo, un cambio drástico, pero también empieza un proceso en la vida de Pablo. El Pablo de Hechos 9, narrado en Hechos 9, no es el mismo Pablo que nos narra él mismo en la segunda epístola a Timoteo. Ha habido un proceso en él. Pero fíjate qué le pasó al apóstol Pablo. Acuérdese quién era Pablo. Era un hombre que perseguía la iglesia de Dios. Estaba convencido que servía a Dios. Estaba convencido de que hacía lo bueno. Estaba convencido de que tal vez perseguir, torturar y hasta matar creyentes era lo cuerdo. Era lo que había que hacer, era la manera de agradar a Dios, pero Dios se le revela, aquí lo vemos en el versículo número 20, en el capítulo número 26, leamos por ejemplo el 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. E inmediatamente en esta narración le dice el Señor a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo se encuentra con el Señor, él pregunta, ¿quién eres? Él se revela como el Señor. Revelarse como el Señor en una cultura, para nuestra cultura no es tan digerible. Acuérdense en qué cultura estaba Pablo, en la cultura romana. ¿Quién era el Señor? El curios en la cultura romana, el emperador era el Señor. Y Pablo ahora empieza a predicar que no, ese no es el Señor. El Señor es otro. El Señor es otro. Eso era una sentencia de muerte segura. Y finalmente fue por lo que murió Pablo decapitado, por decir que había otro Señor fuera del emperador, por decir que había otro rey fuera de los reyes que el emperador ponía como Agripa, que había un rey supremamente grande que se había acercado a nosotros y hasta había muerto en una cruz. Por esa predicación y por eso lo que le manda el Señor es que la primera locura del apóstol Pablo que le quiero contar está en el versículo 19. Fíjate lo que dice, la locura de obedecer. Y usted me dirá, ¿es una locura obedecer? Fíjate lo que dice Pablo. Por lo cual, ¿a quién se dirige? Al rey Agripa. No fui rebelde a la visión celestial. No fui ¿qué? Rebelde. Otras versiones dicen, obedecí
a la visión. Y esta no era cualquier visión, ni cualquier envío, era el envío a exponer su propia vida. Imagínese el ámbito donde él perseguía a los cristianos, donde tenía toda una cadena, digámoslo así, detrás de él, que le protegía, que le financiaba su persecución, darle la espalda a toda su identidad judía y ahora servir al Dios verdadero. Imagínese lo que significaba eso. Y fue una locura. Hoy usted ve lo mismo, por ejemplo, en el mundo musulmán. Cuando en nuestro cristianismo occidental es mucho menos grave que usted tal vez deje de ir a misa y ahora venga a un culto. Tal vez no lo van a apedrear por eso ni lo van a echar de su casa. Puede haber excepciones. Pero en el mundo musulmán, hoy día, si un musulmán se declara creyente, se declara cristiano, seguramente como pasaba en la antigüedad, en los días de Pablo, sus hijos tal vez serían quitados, su familia le aborrecería y tal vez si es mujer, hasta el honor de la familia sería manchado por esa conversión y su padre podría llegar a matarla por haber dejado su cordura musulmana, digámoslo así, por volver a la locura de Cristo, por volverse a la locura de Cristo. Algo así pasaba con Pablo y algo así pasaba con los creyentes de los hechos de los apóstoles. En nuestro contexto no es tan fuerte, pero algo así. Y a pesar de eso, ¿qué hace Pablo? No fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Porque ¿qué es la obediencia finalmente, mis hermanos? La obediencia no se trata simplemente de hacer cosas. Que hay mucha gente que hace las cosas que hacen los creyentes. Hay mucha gente que lee la Biblia sin ser creyente. Hay mucha gente que asiste tal vez a un culto sin ser creyente. Yo leí ayer una frase que me pareció preciosa, que las personas espirituales no son las que hacen cosas espirituales. Las personas espirituales son las que son llenas del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que hace cosas espirituales sin tener al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero a Pablo no le pasó eso. Y su contexto lo que nos muestra es que él, y parece que no hay un momento de pensarlo, algo pasó en su vida que le cambió el chip tan completamente. Nosotros lo llamamos conversión, lo llamamos regeneración, lo llamamos nacer de nuevo por la locura de la predicación. Aquí el mismo Jesús es el que le está predicando a Pablo. Y Pablo cambia el chip y empieza a ver algo diferente. Porque finalmente la obediencia del creyente es porque fueron intensos. Un amor. No obedecemos por ganar. Sí, en la sangre del Señor. Obedecemos, ¿por qué? Porque Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Por eso el libro de Apocalipsis, Juan, o mejor, el Señor Jesús hace un llamado a la iglesia de Éfeso a volver a ¿qué? Al primer amor, que no solamente habla de un amor cronológico, un amor que fue en el pasado, sino habla de un amor de orden, el primer amor. Vuelvan al amor más alto, porque ellos hacían cosas espirituales. Dice, y lo reconoce Juan, ellos hacían cosas espirituales, pero la obediencia, mis hermanos, tiene que ver con lo que amamos. Entonces, antes de obedecer, evaluemos qué es lo que realmente amamos. A veces obedecer tiene como causa amarnos a nosotros mismos. Y eso no debe ser, o no debiera ser la causa principal, por lo menos. Es que ahora tenemos un Dios, un Señor, un Curios, un rey sobre nosotros y disfrutamos de ese amor. A lo largo del libro de Hechos hemos visto una comunidad totalmente diferente,
que donde la cordura romana decía, bueno, usted tiene que trabajar por sí mismo, usted aquí tiene que hacer las cosas para levantarse a sí mismo, a su familia, de alguna manera la filosofía que todavía tiene el mundo. ¿Qué hacían los creyentes? Vendieron sus cosas para darle a los que tenían menos. ¿Qué hacían los creyentes? Dejaron su propia comodidad para ir a otros lugares a formar nuevas comunidades de creyentes. ¿Qué hacían los creyentes? Eran pobres en espíritu, eran mansos, tenían hambre y sed de justicia. Todo lo que dice Mateo 5, el Sermón del Monte, eran totalmente diferentes. Y por eso hay muchos escritos históricos que dicen, bueno, estos cristianos son raros, son locos, hacen unas cosas que no nos caben en la cabeza. Aman a sus hijas. En el tiempo griego y romano, las hijas se amaban menos. Y muchos hombres, sobre todo si tenían dinero, no querían hijas, solo querían hijos. Y botaban las hijas a la calle a que se la comieran literalmente los perros salvajes. Pero los cristianos, ¿qué hacían? Amaban a sus hijas, amaban a sus hijos, los cuidaban. Y fíjate que esa filosofía de no amar a las hijas no es que fuera de los grotescos romanos del pasado. Tenemos un país, lamentablemente, donde se ha aprobado matar a niños de 26 semanas, de 24 semanas de vida, legalmente. Diría un meme por ahí, ni el emperador se atrevió a tanto, porque no era legal hacerlo. Ni el emperador se atrevió a lo que se ha atrevido ciertos países, entre ellos lamentablemente hacer legal algo tan terrible. Entonces no estamos lejos de esa locura está allá afuera. Pero el llamado para nosotros es a hacer algo completamente diferente, que afuera lo llaman locura. Y el mensaje que yo le traigo hoy es a que no se sorprenda, como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego que está sobre cada uno de nosotros. Lo advirtió el Señor, lo advirtió Pablo, lo advirtió Pedro, lo advirtió Juan. En el mundo tendréis aflicción, porque el mundo, este presente ciclo malo, anda en lo que ellos llaman cordura, pero que a la luz de la Biblia es una insensatez. La locura, entonces, la primera locura fue la de ¿qué? Obedecer, mi hermano. Y piense que siempre que usted está amando al Señor y obedeciendo a Él, va a haber un mundo alrededor que le va a señalar y te va a decir, eres un loco. ¿Y qué se hace con los locos? Antiguamente se decía, se curan con agua fría, se curan en un manicomio. Y fíjate que ha crecido una filosofía mundial de aislar a los locos, entre ellos los cristianos. ¿Se ha dado cuenta aún en este país que somos cada vez más aislados? ¿Que somos cada vez más señalados? ¿Que somos cada vez más vituperados? ¿Qué se nos dice? Intolerantes, homofóbicos. En el pasado se les decía pervertidos, ateos, en el tiempo de Pablo a los cristianos. Hoy, de nuevo, aún en un país que se cataloga, entre comillas, cristiano, a los cristianos bíblicos, sobre todo, se les señala como ¿qué? Como locos con los que hay que tener cuidado. ¿Se ha dado cuenta de eso? Como locos que pueden influir negativamente sobre la sociedad. Como locos que hay que tenerlos vigilados. Somos considerados locos por obedecer. Todo aquel que quiera ser fiel al Señor, dice Pablo también a Timoteo, recibirá ¿qué? Persecución, señalamiento, etiquetamiento. Y es algo a lo que nos enfrentamos. La segunda locura de Pablo, se nos va el tiempo, versículo 20. ¿Qué hace Pablo? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios. Esto es increíble,
Aquí en esta porción no nos narra los 3 años que Pablo estuvo por allá. Se cree que en Arabia, el tiempo de su encuentro con los apóstoles, pero aparentemente parece que Pablo, y que iba para Damasco, se le apareció el Señor, inmediatamente después de pasar su ceguera física, de que sus ojos fueran abiertos ¿por quién fue? Por Ananías. Por Ananías, él sigue su camino a Damasco. Él que iba a perseguir cristianos, adivinen qué llegó a hacer a Damasco. Anunciar el evangelio. Otra locura de Pablo y de todos los creyentes es la locura de servir. ¿Se ha dado cuenta que es una locura servir? Ayer leí algo también que me impactaba, que decía, y me movía el corazón, decía, ¿cuánto pagaría usted por servir a sus hermanos? Tenemos un concepto de la remuneración. Bueno, usted va y trabaja 8 horas, juicioso, hace sus labores, pero usted no está pagando por trabajar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hermanos, Cristo vino a poner todas las cosas al revés. A mí me encanta el Señor. Las parábolas del Señor son para poner las cosas al revés. Escoge personas poco comunes, hace unas cosas que uno diría, este hombre está loco. Y su propia familia le consideraba ¿qué? Jesús está mal. Hace milagros y tiene poderes, pero está mal. Está mal de su propia familia. No sé si María lo dudaría, pero sus hermanos lo tenían claro. El hombre está deschavetado. Está mal, está mal. Su propio pueblo. Él va a la sinagoga, predica Isaías 61, ha venido a traer libertad a los cautivos, saluda a los que están enfermos, visiona a los ciegos. Jesús les dice, se levanta y dice, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes, pero también les dice, cuidado, porque si ustedes rechazan este mensaje, acuérdense que el poder de Dios también vino a personas como el leproso. ¿Cómo se llamaba el leproso? ¿Cómo? ¿El leproso de Segunda de Reyes? Se me olvidó. A la viuda también, a la viuda de Sarepta vino un milagro. Naamán, a la viuda de Sarepta también vino un milagro. Y estas personas se enloquecen. Su cordura se evidenció. ¿Y qué hacen con un loco? ¿Consideraron al Señor un loco? Lo querían votar por una peña. Su propio pueblo. Si usted es de algún pueblito, piensen eso, que usted llega a su pueblo, predica la palabra, todo el mundo lo conoce, pero salen y lo quieren matar. Jesús era considerado un loco en todo el sentido de la palabra. ¿A los ojos de qué? De la cordura humana, de la sabiduría humana. Pero nos está enseñando una cosa sumamente interesante. Se me perdió el hilo. Yo les estaba diciendo, ¿cuánto pagaría usted por servir a otros? Y a mí esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza, porque generalmente decimos, yo sirvo y le digo lo que pasa en mi corazón y en mi mente. Yo digo, si sirvo, si hago lo que Dios me manda hacer, el Señor me va a recompensar. Pero esta pregunta planteaba un problema, una cosa diferente. El Señor me da el privilegio de servir y debería agradecérselo. Servir es un privilegio. Servir es un privilegio. Y le pregunto, ¿cuánto pagaría usted por servir al Señor? Tal vez muchos pagarían por servir a un rey, a una gran autoridad, pero ¿pagaría usted por servir al Señor? Y quiero resumir todo lo de este punto ahí. ¿Pagaría usted por servir al Señor? Y nos pone a pensar. Uy, gracias, Mauro. Aquí yo tenía agua. ¿Pagaría usted por servir al Señor? Pablo inmediatamente, ¿qué hace? Va y empieza a predicar la palabra del Evangelio. Inmediatamente. Hay un ejemplo que me llama muy mucho la atención, es el ejemplo de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Eso está por allá en Hechos 16. Y Lidia era una señora con plata, porque
alguien que trabajaba con púrpura, trabajaba con los reyes, porque los reyes eran los únicos que tenían plata para comprar una tela tan cara. Y a la señora le iba bien. Lo que nos relata Pablo es que Lidia, su corazón se convirtió. ¿Y sabe qué pasa? Y pasa desapercibido ese versículo. Lidia le rogó a Pablo. En ese momento, a mí eso me parece increíble. Les rogó, oiga, ¿les puedo servir en algo? No les pidió ni les dijo, oiga, si quieren les ayudo. No, por favor, permítame servirles. Y aparentemente Lidia se convirtió en una discípula más de toda esa iglesia primitiva, una mujer que tenía mucho dinero. Se convirtió, hoy llaman columna financiera en las iglesias, de ese grupo, de esa comunidad. ¿Qué pasó con Lidia? Algo le pasó. Un chis le pasó por encima y pasó de ser una cuerda a la luz del mundo en una loca de Cristo. Una loca por hacer cosas para Cristo. Eso es increíble. Eso es increíble. Eso nos muestra el reino de Dios manifestado en cosas sobrenaturales. ¿Que ustedes quieren ver cosas sobrenaturales? La vida cristiana es una cosa sobrenatural. Y no se sorprenda de las cosas sobrenaturales en la vida cristiana. Tercera locura de Pablo. La locura, empezamos, la locura, ¿por qué era? Por obedecer. La locura por servir. La última es la locura de perseverar. Dice el versículo 22. Nos saltamos el 21 que habla de la persecución, pero por el tiempo no lo vamos a saltar. Ya hablamos un poquito de eso, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo dice, habiendo obtenido ¿qué? El auxilio de Dios. Esto no se hace según la carne, dice 2 Corintios. No, estas cosas, las cosas espirituales se hacen conforme al Espíritu de Dios. Se necesita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la gran tarea del cristiano es que sean llenos del Espíritu Santo. Esa es su tarea fundamental, ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Poder. Todas las demás cosas se van a dar, ¿por qué? Porque soy lleno del Espíritu Santo y los cristianos intentamos tanto hacer las cosas en nuestra propia fuerza, pero ¿qué nos dice Pablo en Efesios? Aquí hay una clave para todo. Sea lleno del Espíritu Santo. Otra vez se lo repito. Alguien espiritual no es el que hace cosas espirituales, es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y eso se ve efectivamente. ¿En qué? En que hay perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Compromiso con algo continuo. Compromiso con algo continuo. Dios nos ha dado perseverancia, por eso la salvación no se pierde. Dios ha empezado una obra en cada uno de los creyentes y Él ha prometido, Él ha dicho, la voy a terminar, no me importa, cueste lo que cueste. Y pasó con Pablo. Pablo persevera, él dice, y me gusta mucho esa frase, hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy que he visto en mi vida, perseverancia, no por mi propio poder. Me esfuerzo, pero él mismo lo dice, me esfuerzo que en la gracia de Dios, en mi trabajo, claro, y trabajo más fuerte que muchos, dice él, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, dice el apóstol Pablo. Él habla de qué manera hablaba el Evangelio, bueno, a todo el mundo, diciendo no diciendo nada a grandes y a chicos, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Cuál es la clave o la insignia de su actividad? El Evangelio. Y él, aunque habla aquí de predicar a otros, habla de una clave para nosotros que creo que no la llevemos, mis hermanos. Predíquese el Evangelio todos los días. Tal cual, tal como tal vez se lo enseñaron. Oiga,
usted es un pecador, necesitado de la gracia de Dios. Dios ha provisto su gracia a través de Cristo y eso sigue funcionando todos los días, porque todos los días nos damos cuenta de que somos pecadores. Sí. ¿Necesitamos de la gracia de Dios? Sí. ¿Hay algo que podamos hacer lejos de Cristo? Nada. Ese es el evangelio. Y crecemos conforme que a ese evangelio. 3 locuras: la locura de obedecer, la locura de servir y la locura de perseverar. Quiero terminar leyendo los últimos versículos de Hechos 26. Porque fíjate lo que hace Agripa. Versículo 26 dice Pablo. Él le ha hablado palabras de verdad y de cordura. Y dice Pablo: pues el rey sabe estas cosas. El rey sabía el Antiguo Testamento, el rey Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y la pregunta del 27 es para el rey Agripa y para nosotros. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo dice: yo sé que crees. Y fíjate lo que responde Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Faltó, dice Agripa, un pitín. ¿Y eso qué nos evidencia, mis hermanos? Cristo murió. 1 Corintios 15 dice que el Señor murió, fue sepultado. Una evidencia clara de que alguien ha muerto es que lo sepultan. Para eso está ese sepultado ahí. Y resucitó. De eso habla el evangelio. Murió por nuestros pecados y resucitó. Y siempre que leemos la escritura hay una invitación, no solamente para los no creyentes, sino también para los creyentes. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque el creer eso, esta fe, es la que a los creyentes nos da la fuerza para continuar. Y a los no creyentes les da la fuerza para empezar. Si hay alguno entre nosotros que a la pregunta de ¿crees esto? Dice: uy, casi, me falta un pitín. Lo que la Biblia nos dice hoy es el día de salvación. Vengan a mí todos los que están cansados de sus pecados y yo los haré, ¿qué? Descansar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias porque no somos cuerdos, porque en un tiempo fuimos cuerdos según este mundo. Hacíamos las cosas que hacía este mundo. Nos deleitábamos en las cosas que se deleita este sistema, este presente ciclo malo. Anhelábamos las cosas de este mundo, Señor. Vivíamos en la filosofía de esta era, Señor. Pero por tu inmenso amor, Señor, que se manifestó en cosas que a nuestros ojos parecen una locura, como que tu Hijo viniera, habitara entre nosotros, lo viéramos y muriera en la cruz para llevar nuestros pecados y resucitara para que podamos proclamar hoy que tenemos un Rey absolutamente vivo, que está en los cielos, que reina sobre los creyentes y que volverá y al cual esperamos. Señor, por esa locura, Señor, hoy nos has hecho locos, hoy nos has hecho pensar diferente, hoy nos has mostrado la verdadera cordura que viene de tu mente, no de la mente de un hombre de hace 5,000 o 1,000 años, sino de tu propia mente, que ha sido manifestada en este libro, que ha sido revelada, Señor, para nosotros. Hoy te damos gracias. Y lo que te rogamos, Señor, es que la cordura del mundo no se vuelva nuestra cordura, Señor. Que la manera de pensar de este mundo, con todos sus afanes, con todo su estrés, con todo su anhelo de éxito, sea nuestra cordura. No queremos ser cuerdos, Señor, de esa manera. Queremos mejor ser locos, Señor, como lo fue Pablo, como lo es tu propio Hijo Jesús, Señor. Como lo ha sido cada uno de los creyentes de Hebreos 11, que vieron cosas tremendas, Señor,
pero por la fe perseveraron, Señor, anhelando cosas mejores. Queremos ser así, Señor. Por eso te rogamos que por tu Espíritu, que es el que nos fortalece y nos llena de poder para ver cosas sobrenaturales en nuestra propia vida, tú estés haciendo y continuando la obra en nosotros, Señor. Te damos gracias por nuestra locura, Señor, porque para tu gloria es nuestra propia locura enfocada en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo.